Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Bienvenido a Nueva Acrópolis. Esta actividad entra dentro del ciclo que normalmente en noviembre siempre hacemos en conmemoración del Día Mundial de la Filosofía, que está convocado por la UNESCO, pero lo interesante, además hoy especialmente nos interesa más, se hace en conmemoración, 500 aproximadamente, aniversario de la muerte o nacimiento de Platón, que aproximadamente dicen que podría estar por estas fechas. En concreto el día 7, el día que más o menos se baraja, ayer, que es casi algo mítico, ¿no? Porque de hecho no se sabe muy bien si es nacimiento o es muerte. Pero lo interesante es que tanto en la academia como incluso después, sobre todo en el Renacimiento, se recupera esa tradición de celebrar todos los años ese aniversario en estas fechas, en noviembre. Evidentemente, antiguamente coincidiría en una fecha previa al invierno, que sería más o menos por esta época, y siempre se celebraba, y de hecho nosotros lo hemos hecho mucho tiempo, celebrando el banquete de Platón como obra de teatro. O sea, representando de alguna forma ese diálogo tan bonito en torno al amor que tiene Platón. Nosotros durante mucho tiempo lo hemos celebrado de esa forma y de un tiempo a esta parte, de manera ya internacional, se ha convocado como una actividad propia de Nueva Acrópolis que todas las escuelas en el mes de noviembre realicemos actividades sobre temática filosófica, evidentemente, y con algún título específico. Este año, en concreto, es el año de la filosofía en acción. Es un título bastante abierto que nos ha dado lugar a escoger varios títulos que tendremos esta semana, la que viene y la siguiente, con 3 mesas redondas. Esta primera, para empezar, pues nos pareció que lo ideal que fuese buscar 2 filósofos que fuesen de línea platónica y que de alguna forma demostraran, en cualquier caso creo que cualquier filósofo lo va a poder demostrar, pero creo que en el caso de Platón y de Giordano Bruno, pues se demuestra con sentido añadido, cómo esa filosofía se puede llevar a la vida en sentido práctico. Desde un punto vital, es decir, son ejemplos ambos filósofos de lo que es ser un filósofo, a pesar de circunstancias muy adversas, tanto en el caso de Platón, sobre todo en el caso de Giordano Bruno, y también formas de filosofía y de pensamiento que no solo quedan en lo intelectual, sino que son prácticas, es decir, que se pueden llevar al día a día, a lo cotidiano, para poder resolver las dificultades propias de la vida. En concreto, para nosotros, como escuela de filosofía, Nueva Acrópolis, el sentido que tiene la filosofía es un sentido práctico. He cogido aquí 2 ideas básicas que nos sirvan para introducir el tema. Una, creo que, aparte de que la filosofía responde o trata de responder siempre esas grandes preguntas, creo que algo propiamente humano, el hacerse preguntas, el tratar de entender y comprender las cosas, pero también nos propone una actitud ante la vida. Y estas son algunas ideas de la que ha sido hasta ahora nuestra directora internacional, Delia Steinter-Gutmann. De alguna manera la filosofía se plantea para aquellos que tienen esas ganas de conocer, de saber, una inquietud, no normalmente lo decimos así. Alguien que tiene inquietud, que quiere desvelar ese misterio de la vida. Y de ahí nos lleva a otra idea, el desvelar los secretos de la naturaleza. La naturaleza es nosotros y la naturaleza es lo circundante. O sea, de alguna forma la filosofía nos induce al desvelar, que además es un término muy bonito, me parece que nos evoca una imagen muy filosófica. El conocerse a uno mismo, que es parte precisamente de ese desvelar, y encontrar en lo cotidiano, en el día a día, la armonía. Que esto pues también es un término que me parece muy bonito. Ahora estaba leyendo el otro día este libro de Ramón Andrés, de Filosofía y Consuelo de la Música, y habla precisamente de esa idea, de la armonía, desde la música, pero a lo filosófico, a lo vital, cómo encontrar esa capacidad de armonizar los contrarios, ¿no? Esa armonía por oposición. Y de alguna manera una idea que a nosotros siempre nos ha parecido muy bonita también, que podríamos decir escalar el misterio, pero que tiene que ver también con ese desvelar. Tratar de ver un poquito más allá, en nosotros, en los demás y en la naturaleza. Y de alguna forma esto nos va a permitir, esa segunda idea que quería traeros, que de alguna forma nos permite la filosofía componer una idea, una visión del ser humano y de la naturaleza. Eso aporta sentido a nuestros días, a nuestra vida, a lo cotidiano, a nuestras acciones, nos enseña a elegir, a discernir, podríamos decir, a decidir qué es lo correcto y lo que no, pero por nosotros mismos, no de manera heterónoma, sino autónoma, como nos diría Kant, nos abre horizontes,
O sea, siempre nos va a plantear nuevos horizontes para abrir, porque cuando llegamos a la cima de una montaña encontramos siempre otra que aparece enseguida, y siempre hay algo nuevo a lo que acercarse. Nos ayuda a convivir, la idea de la convivencia, que tiene mucho que ver con nuestro primer principio, con la fraternidad. Nos hace responsables, nos hace conscientes de nuestros actos, de nuestras decisiones y por lo tanto responsables de las mismas, que creo que además es algo muy importante y que hoy en día deberíamos de tener un poco más trabajado desde la educación, desde los primeros días, aprender a las personas a ser responsables de sus propias decisiones. Y otra idea que me parece bonita, la filosofía también ayuda a paliar el dolor, tiene una parte de consuelo. En esa búsqueda de sentido, cuando vamos encontrando un poquito de sentido a las cosas, vamos sintiendo no un placer, sino algo parecido a lo que podríamos llamar la felicidad, ¿no? Que tiene también en lo fisiológico esa diatriba, ¿no? Entre la dopamina o la serotonina, ¿no? Pues bien, la filosofía creo que nos va a llevar más al campo de la serotonina y no tanto a ese campo tan explotado de la dopamina, del placer, del placer rápido a corto plazo, que luego nos deja un vacío muy grande y es lo que precisamente nos resulta difícil de llenar y de paliar. Así que sin más, con esta base de idea filosófica, vamos a empezar por Platón, por una cuestión cronológica también, ¿no? Y para ello tenemos a María Dolores Fernández Fígares. Ella es periodista, ha sido directora de esta escuela, los dos han sido directores de la escuela, yo soy el director actual de esta escuela, o sea que también era una idea empezar las mesas redondas de esta forma. Es doctora en antropología y ella pues se ha especializado mucho en Platón. De hecho, hoy justo le ha llegado su libro Los amigos de Platón, que lo han traducido al francés. Y bueno, pues era la persona idónea para que nos hablara un poquito de Platón. Así que cuando quiera, María Dolores, tuya es la palabra. Muchas gracias y enhorabuena por tu introducción. Podemos preguntarnos que por qué Platón y por qué Platón. Es que Platón es mucho. Como tenemos poco tiempo, me has dicho que son... Vamos 20 minutos, 20 minutos. Para uno vale. para otro. Pues como tenemos poco tiempo, lo vamos a sintetizar en lo que decía Alfred North Whitehead, que era primero matemático y luego filósofo, que decía: toda la historia de la filosofía y quizá de todo el pensamiento es una serie de notas a pie de página de las obras platónicas. Y ya con eso podemos decir, ¿no? Pero es que Platón aporta mucho aporta tanto a la humanidad y a la filosofía que todavía, pues 2400 años de que se fundó la academia, pues seguimos hablando de él, y desde luego todos los grandes filósofos tienen una etapa en que han querido saber qué decía Platón. Y hay una cosa muy interesante, que estamos hablando de lo práctico, y en Platón lo teórico y lo práctico van bastante juntos. Él nos dice: ahora voy a hablar algo práctico y ahora voy a hablar de lo teórico. Porque para saber actuar tienes que saber pensar, o tienes que saber qué tienes que actuar. Por lo tanto, tienes que tener ese conocimiento. Y como va de textos cortitos, pues os digo otro, el del psicólogo Kurt Lewin, que dice: nada hay más práctico que una buena teoría. Una buena teoría te lleva a practicarla. Bien, un elemento interesante de la aportación de Platón, que no quería dejar de hacerlo, creo, voy a dar dos nada más, hay otras muchas más, pero para no aburriros demasiado, pues una de ellas es el eclecticismo, es decir, tenemos un poco la idea de que los filósofos son una especie de dogmáticos, ¿no? Que te dan su gran perorata, algunos hay que son así, pero no es el caso de Platón. Platón, él se basa en lo que había anterior a él. De hecho, es una fuente muy buena para muchos filósofos, de los cuales no tenemos prácticamente textos, y él los cita y los pone y se habla de ellos, y bueno, pues digamos que se enraiza en la tradición de los presocráticos o preplatónicos, como le llamaba Nietzsche. Entonces, pues en ese eclecticismo pues vemos
que no es solamente de la filosofía anterior a él, sino que también le interesan las diferentes religiones, es decir, el comparar las religiones. Es un tema que nosotros en Nueva Acrópolis lo trabajamos mucho, porque a través de comparar las simbologías y las civilizaciones, etcétera, vamos sacando ciertas conclusiones sobre aquello que sí es igual para todos, ¿no? Vamos, en la diversidad vamos hacia la unidad. Otro tema importante que quisiéramos agradecer hoy a Platón, que estamos recordando su muerte o su nacimiento, las dos cosas. En realidad el nacimiento parece que fue en mayo, no se sabe mucho. ¿De dónde se sacaron los platónicos esto del 7 de noviembre? Es desde la época renacentista, pero en la tradición de los platónicos sí celebraban esa efeméride hasta prácticamente Porfirio en realidad. Luego hubo una serie de siglos que no se acordaron de Platón, y de hecho una de las casas que Ficino, cuando se inaugura la Academia Platónica en Florencia, estaba orgulloso de que habían terminado un siglo y pico, o no sé cuántos siglos, y habían recuperado la tradición de los platónicos. Bueno, entonces en este caso podríamos también decir esa aportación de la filosofía política. Creo que es una de las aplicaciones prácticas que podemos encontrar en Platón. Y algunas de ellas son asombrosas. Por ejemplo, cómo interviene hombres y mujeres, ¿no? Y muchas veces esto que se hace ahora, que es muy famoso, que algunos dicen que no se debe poner, y yo creo que sí, que hay que poner hombres y mujeres siempre, no, los hombres y las mujeres. Pues eso lo hace también Platón en sus textos, en sus diálogos. Siempre, no se olvida nunca de las mujeres. Y las mujeres, bueno, sobre todo las que pueden llegar a tanto como para gobernar así de jefes, no lo dice claramente, pero que tiene la misma educación de los guardianes que pueden llegar a gobernar, sí, ¿no? Eso es un pequeño ejemplo que es lógico que le haya dado vida a Platón, porque se adelantó a muchos siglos a los seres humanos. Bueno, y luego también podemos decir el tema de la educación, porque está claro, bueno, el mito de la caverna está ahí, ¿no? Está el tema de la educación. Ojo que el mito de la caverna hace un poco de alusión a lo que podía ser considerado los filósofos, es decir, no, esa educación que él habla, es lo que van a tener que hacer para salir y volver después, etcétera, etcétera, se refiere a los filósofos, a los que tienen alma de filósofo, porque dice, alguien que tiene un alma de filósofo, si no está debidamente educado, perderá todo lo que tiene y además será doblemente malvado, o sea, se portará doblemente mal. Por lo tanto, es muy importante la educación de los filósofos, porque si no pierden lo que son en el fondo. Bueno, pues esto es algo muy importante porque está siempre presente en todas sus obras, ¿no? En todos sus diálogos. Y bueno, y por último, importantísimo, pues que duda cabe que nos ha enseñado a pensar, la verdad, porque es que la dialéctica es verdaderamente como una gimnasia para desarrollar nuestros músculos de pensamiento, y es un ejercicio de per se. Pero hay otras prácticas también, porque como bien dice en el Timeo, dice que hay que ejercitar la parte superior del alma, porque ya sabemos que el alma tiene distintos niveles, pues la superior hay que ejercitarla en el aprendizaje y los pensamientos verdaderos, que llevarán necesariamente a pensar lo inmortal y divino, porque esa es su preocupación, eso es lo que él quiere, que el alma, a través de esa preparación, de esa práctica, pueda llegar a lo más elevado, que no es evidente, no es para todo el mundo, ni todo el mundo ya está preparado, hay que prepararse. ¿Y para qué hacemos para prepararnos? Pues ser filósofo, aprender filosofía. Bien, entonces,
esta idea de que el aprendizaje, hay una serie de ejercicios que él habla, él no dice ejercicios de Platón, primer ejercicio, no. Eso lo tenemos que hacer nosotros, como hizo Pierre Hadot, que lo encontró y lo identificó. Es decir, Platón tampoco impone, tampoco dice, es indispensable que hagamos, más de esto no dice, o sea, que hagamos todos los días este ejercicio que os voy a dar. No. Bueno, lo dice, lo comenta, tal, y si no te das cuenta, pues no te enteras. Y dice, sí, eso lo ha dicho Platón. Pues no me he dado cuenta si me he leído esto. No impone, es que es impresionante, no impone. Nada dogmático, cero dogmatismo. Bueno, vamos a la práctica, que es los ejercicios que nos recomienda Platón en este caso. Yo he encontrado, junto con Pierre Hadot, desde luego, pero por mi cuenta he hecho también no sé, yo desconfío, no sé, Pierre Hadot, no sé, y si se ha equivocado. Entonces yo he buscado también un poco. Y me he encontrado como 5. Voy a hacerlo rápido para que no seamos a cope, que habla de Giordano Bruno necesita mucho tiempo. Bueno, la preparación para el sueño, el primero de los ejercicios que podemos recordar. Esto es una cosa que ya era una tradición pitagórica. Ya sabemos que Platón es pitagorista, o como decían, pitagoriza. Pues ellos tenían este ejercicio de antes de dormir, pues primero repasar todo lo que habíamos hecho en el día, que hice por la mañana, y porque decían los pitagóricos que con eso se ejercía mucho, también se ejercitaba la memoria. Y yo, los que sois jóvenes, no necesitáis tanto ejercicio. Bueno, sí, qué tontería, todos necesitamos ejercer la memoria. Entonces, el pensar que hemos hecho era lo primero. Y otra cosa también, lo que ya nos dice Platón, era despertar la parte elevada del alma, con alguna lectura o incluso con algunas músicas. Porque estamos jugando con el subconsciente, entonces él trata, no dice subconsciente, no es un término platónico, pero sí hay una parte de nuestra alma que está como cargada de emociones y de preocupaciones y de cosas negativas, ¿no? Y oscuras. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues elevarse con unas lecturas, por ejemplo, de manera que desparten esa y dice, y banquetearla con bellos discursos y consideraciones. Porque hay veces que descubrimos algo muy bello, no hace falta que sean 3 horas. Hemos descubierto algo muy bello, lo hemos leído y lo tenemos allí. Pues leámoslo antes de dormir, antes de acostarnos. Incluso si nos dormimos leyéndolo, mejor que mejor. Y también sugiere, de alguna manera, cuando recomienda esto, que durante el sueño podemos tener experiencias del alma. Es decir, porque lo que está cansado, lo que necesita descansar es el cuerpo. Pero entonces, si lo liberamos de esas preocupaciones, de esos rencores, de esos no sé qué, de esos malos ratos de la vida, pues estamos cerrando la posibilidad de que se abra la parte superior de nuestra alma. Otro punto, otro ejercicio. Conservar la tranquilidad en los infortunios. Esto es un máximo que cuando se lo decimos siempre que son los estoicos y es la pura verdad, pero que aquí el padre de esa práctica es Platón. Y entonces tenemos que aprender, no es tan fácil, dice, conservar la tranquilidad en la desgracia, sin enfadarnos. Es el siguiente paso, ¿no? Mantener la tranquilidad sin enfadarnos. Y también dice que buscar enseguida algo que cure nuestra alma y darle para que se pase cuanto antes ese episodio. Y a continuación llegará un momento que tendremos que reflexionar. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué he sufrido con esto? Hacer un diálogo con nosotros mismos. Porque dice, no sirve de nada indignarse. No sirve de nada indignarse. Lo que sí tenemos que hacer es bajar un poco la importancia, es decir, esto no es tan importante como yo me creo. Bueno, y estoy hablando así porque Platón lo que nos dice todo el rato
es que el alma tiene que hablar consigo misma. Tenemos que hablar nosotros, no para que no nos digan que estamos malamente, calladitos, ¿no? En silencio, pues dejar un poquito de tiempo a dialogar con nuestra alma inmortal. Eso nos lo dice varias veces Platón. Entonces ahí darnos cuenta de que a lo mejor algo que me está pasando ahora y que es muy malo y que no me gusta nada, igual me está sirviendo para un futuro, ¿por qué no? Voy a darle la posibilidad de que sea así. Otro asunto interesante, no olvidemos esto, que le llamaríamos el diálogo interior, porque Platón es el maestro de los diálogos, el maestro. Otro ejercicio que es el llamado la mirada desde lo alto o el vuelo del alma. Y esto está en relación con una forma de ser. El filósofo no puede ser mezquino. La palabra mezquino significa muchas cosas, que cada uno se la guarde y piense qué significa mezquino. Porque, bueno, estamos rodeados y claro, también todos somos un poco mezquinos, todos. ¿Qué hay que hacer entonces? Subir de nivel. Es decir, ser más, lo contrario a lo mezquino es la grandeza del alma. Pensar en las cosas a lo grande. Entonces, esa llamada, pues yo tengo aquí el señor que lo ha explicado en 3. Digo yo, ¿quién lo habrá explicado esto del mirar desde lo alto? Pues él lo explica muy bien en su libro sobre Goethe, sobre Fausto. Porque él dice, ¿qué es? ¿Qué sería esto de la mirada del alto? Y dice, un movimiento en 2 partes, que consiste tanto en un ascenso por encima de sí mismo, otra vez un poco de subirnos hacia arriba, que permita contemplar las cosas y los acontecimientos en su conjunto desde la distancia. Eso es una de las cosas. Y la otra cuestión es ir al corazón de las cosas, aparte del descenso, pero no el descenso hacia lo material. El descenso va al corazón mismo de las cosas. Es decir, a qué es lo que nos está pasando. Entonces esta idea esto está en el Teétato, lo de la mirada de lo alto. No dice, ahora os voy a hablar de la mirada de lo alto. Eso se lo ha puesto, ¿quién se lo puso? Pues yo creo que Goethe, ¿no? No, Pierre Hadot habla también. También habló. Bueno, exacto. ¿Veis cómo me he buscado una buena guía? Y luego, otro ejercicio que es la preparación para morir. Y bueno, hay muchas referencias de Platón que dice que la filosofía nos prepara para morir. ¿Y cómo? ¿Cuál sería ese ejercicio? Dice, acostumbrarse ella, el alma, a recogerse y concentrarse en sí misma y no en el cuerpo. O sea, como si, bueno, no te va a desencarnar, no te va a salir del cuerpo, pero deja a un lado el cuerpo y céntrate sobre ti mismo. Y dice, bueno, se trata de una forma de vivir que se centra más en el alma que en el cuerpo. Eso es lo que promueve. Y entonces, si tenemos esa sensación, si tenemos una costumbre como en el diálogo interior, de estar hablando con nuestras almas, llegará un momento que nos daremos cuenta que cuando nos hemos muerto ya, podemos seguir hablando con el alma, porque el alma no se muere. Es decir, que hay que preparar un poco unas reuniones, ¿no? Para cuando nos toque. ¿Yo qué le voy a decir a mi alma? ¿Por qué no? Vamos a prepararlo, ¿no? ¿Qué me gustaría ver cuando me muera? ¿Con quién me gustaría encontrarme? Es decir, prepararse para morir, que está muy mal visto en estas sociedades, ¿no? ¡Ay, no! El día de los... Sí, ponen una flor en los difuntos y ya hasta el año que viene. O ahora que hacen la fiesta, ¿no? Prepararse para morir. El filósofo se prepara para morir. Y el último, y no menos importante, sería el diálogo platónico-socrático. Es decir, eso sí que es verdad que es una metodología. Y lo hace muy bien Platón, porque cada diálogo tiene, sobre todo no todos los diálogos son igual de importantes, eso hay que decirlo también, ni tan esenciales, ¿no? Pero
todos tienen una historia que nos cuenta, ¿no? Y hace que nosotros nos hagamos amigos de esos personajes que están en esas situaciones, ¿no? Es decir, nos presenta a una serie de individuos que no son todos de la misma edad y de la misma época, porque Platón empezó siendo escritor de obras de teatro y es un gran escritor. Y entonces en esas hace que uno, es decir, el que está leyendo, uno forma parte, llega un momento que uno forma parte del diálogo. Y lo importante de ello es porque como partimos de una ignorancia consciente, es decir, somos conscientes de que somos ignorantes de muchas cosas, eso lo decía Sócrates todo el tiempo y Platón también, ¿no? Platón no sabemos si es Sócrates el que lo dice y lo dice Sócrates porque Sócrates no escribió nada, pero esa idea de estar queriendo saber algo, pero tengo que partir de que no lo sé. Si yo creo que lo sé todo, como pasa ahora todo el mundo lo sabe todo, pero sabe todo superficial y muy poco de eso. En cuanto empiezas a hacerle preguntas, te das cuenta de que no tiene ni idea o que te quiere engañar, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que desenmascaran los diálogos y hacen que lleguemos a lo más concreto, a donde ya no hay otra vuelta atrás, ¿no? Uno sale renovado después de una lectura de un diálogo. Yo sé que se sufre también, ¿no? Porque, bueno, la inteligencia de Platón es muy difícil de seguir. Entonces a veces decimos, espérate, que me he perdido. Pero ese esfuerzo, él quiere que hagamos ese esfuerzo. Entonces, pero cuidado, porque las cosas más importantes a veces no las dice. No dice tampoco, esto es muy importante, no lo olvidéis. No, hay que estar muy atento en el diálogo, porque de golpe salta la chispa. Y eso de la chispa le gustaba mucho a Platón también. Lo dice en la séptima carta, que yo recomiendo que la leáis, porque él ya se ha demostrado que es real, o sea, que no fue inventada y no sabemos si la escribió él o se lo dijo a alguien para que se lo escribiera. Pero cuenta un poco su vida, ¿no? Y lo que le pasaba y lo que sentía. Y ahí es cuando él dice que lo importante es conseguir que se encienda esa luz interior, que es como yo la identifico como una especie de intuición, que decía, después de estar bastante tiempo con estas cosas de la filosofía, pues surge esa chispa en el alma. Y entonces ya comprende, y no dice qué pasa después. No te dice, y entonces te vas a enterar. Lo ponemos nosotros que somos más noveleros, ¿no? Que es lo que queremos cuando salga esa chispa. Pero, y bueno, ¿y cómo voy a saber si se ha surgido la chispa en ti? Tú sí lo vas a saber. Tampoco vas a decir, oye, que se me ha encendido la chispa. Pero ese es un poco un paso muy importante. Él le da mucha importancia al tema de esa chispa que se enciende, pero a través de ese trabajo de raciocinio, de razón, de darle la vuelta a las cosas para entender qué son y qué no son. Es decir, es de un rigor que a veces cuando a mí me pasa que como tenemos aquí en la escuela tenemos unas lecturas de Platón, pues de golpe pongo el telediario y me da algo, ¿no? Porque digo, qué barbaridad, qué falta de solidez, están diciendo cosas por decir algo, ¿no? O sea, cuando ves esas conversaciones que todo lo dan por supuesto, ¿no? A eso es lo que él también vuela. Y esa es la práctica del conocimiento. Es lógico que esto luego tenga un poco de tufillo teórico, pero no es teórico, porque eso se aplica a cualquier situación que tengamos en la vida, y eso es lo que más necesitamos. Y bueno, pues creo que me Muy bien, has cumplido. He cumplido, eso es lo que... Esto es como los atletas, tenemos que saber si hemos hecho bien el tiempo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Encantada. Y como veis, ha dicho algunas ideas que nos llevan y nos enlazan precisamente a Giordano Bruno. Evidente habría
muchos platónicos entre medias, ¿no? Entre otras cosas, toda una escuela neoplatónica con Plotino a la cabeza, con Porfirio, con Jámblico, con Proclo, pero en el Renacimiento vuelve a aparecer todo un movimiento y un personaje ecléctico como ninguno para ese momento, como es Giordano Bruno, y que cumple también con algo que ha dicho Dolores de Platón, que era un adelantado a su tiempo. Es decir, cuando lo leo hoy en día, yo no sé, a veces me cuesta entender cómo pudo adaptarse al tiempo en que le tocó vivir, con una idea del universo, del ser humano, de la vida, que hoy sí podemos comprender. Creo que es importante volver a recuperar a Giordano Bruno, sí. No sé si para entenderlo al 100%, pero desde luego hoy podríamos poder entenderlo más que en el momento que le tocó vivir. Y es un gran desconocido. Que tenemos aquí en Granada uno de los catedráticos, que es Miguel Ángel Granada, que se ha especializado en Giordano Bruno, y hay obras que están publicadas y comentadas por él y merecen la pena. Entonces la idea es que Antonio Martínez, que ha sido, como te decía, también director de esta escuela durante 20 años, y además a mí es quien me dio a conocer Giordano Bruno en su momento, y además es un personaje muy querido especialmente por él y que lo conoce además especialmente bien, pues he querido que fuese él la persona que nos lo introdujese y que nos lo trajese hoy. Así que Antonio, cuando quieras, tú ya es la palabra. Se oye, ¿no? No necesito. Bueno, esto es para grabar. Pero tienes que hablar alto, sí. Bueno, Giordano Bruno nunca se adaptó a su tiempo, como Está claro, en su tiempo a él. Pero sobrevivió, ¿no? Pudo sobrevivir. Bueno, tampoco sobrevivió porque lo quemaron. Pero él pensaba que sí, realmente Giordano Bruno pensaba que era su momento histórico para realizar la labor que él se creía que tenía asignada, ¿no? Que era una labor tremenda, ¿no? Una labor imposible, que era rescatar, lo que hace es rescatar de los sabios de la antigüedad hasta Platón, incluido Platón, no más, porque él piensa que a partir de Aristóteles viene la decadencia completa, con alguna excepción que fue luego la labor de Plotino con la escuela neoplatónica, pero que también fue breve en el tiempo, ¿no? Pero él pensaba que podía realmente cambiar lo que ahora llamaríamos el paradigma de su tiempo, ¿no? Después de más de 1000 años, según él, de esa decadencia y de esa oscuración de la sabiduría, ¿no? Si hubiera vivido un poco más, yo creo que se hubiera llevado una terrible decepción, porque lo que vino después, muy pronto, fue, bueno, lo que en la historia de la filosofía llamamos el racionalismo, ¿no? Con una, bueno, puesta en valor de la razón como cabeza y corona de todo, ¿no? Y que lo podemos comprender hoy en día, pues también tengo mis dudas, porque no es fácil, ¿no? Y requiere realmente comprender lo que dice Bruno, requiere una labor de, como decía Dolores, de reflexión profunda, ¿no? Es una labor de una ejercitación apasionante, pero no es fácil, ¿no? Y de hecho Giordano Bruno sigue siendo de alguna manera bastante ninguneado, aunque desde finales del siglo XIX se empezaron a traducir sus obras, con alguna excepción que se hizo antes, ¿no? Para Giordano Bruno, filosofía y vida, es decir, forma de vivir, están íntimamente ligados. O sea, esto también obviamente ocurría en la antigüedad clásica, en la escuela antigua. Era impensable que un filósofo pudiera pensar de una manera y actuar de otra, eso no existía. De hecho, se elegía una escuela u otra. En el periodo helenístico había donde elegir escuelas de filosofía, entonces, afortunadamente, pero la gente elegía una escuela u otra según cómo vivían los discípulos de una escuela u otra. Se fiaban cómo vivían y qué les apetecía. Pero, claro, después de 1000 años esto es absolutamente revolucionario en el mundo renacentista, ¿no?
Y para Giordano Bruno, filosofía y forma de vida, o filosofía y vida, están íntimamente ligadas. O sea, una filosofía sin tener en cuenta la vida, o sea, que no coincida, o al revés, una vida sin filosofía, para Plotino sería una barbaridad, sería convertir o reducir a la filosofía en lo que él llamaba en una profesión vil, y sería convertir la vida en una insensata búsqueda de cuestiones banales, ¿no? Superficiales. Por lo tanto, vivir como se filosofa en la medida de uno ir actuando conforme a las ideas que va encontrando y que va viviendo era imprescindible, ¿no? Y va a ser un ejemplo durante su corta vida, porque muere con 52 años, va a ser un ejemplo de esto, ¿no? O sea, es un filósofo realmente que es un ejemplo de coherencia, ¿no? Absoluta. Y, bueno, para Bruno realmente él va a rescatar esas ideas fundamentales. Él quiere que haya un retorno en su momento histórico a esa relación que hubo en la antigüedad clásica del ser humano con la naturaleza y que se había roto. Y él achaca esto al aristotelismo que tiñe el cristianismo bastante pronto. Rompe esa relación que existió entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Y ese va a ser uno de los objetivos fundamentales, ¿no? Reivindica la filosofía como una vía auténtica para buscar y encontrar o ir encontrando la sabiduría en la medida de las posibilidades del ser humano, ¿no? Pero él dice que la filosofía es la vía adecuada. Y tal vez no para todos los seres humanos, porque él dice que el filósofo está en medio, en una tensión entre dos extremos. Por un lado estaría el sabio, que ya logró esa sabiduría y vive tranquilo, sereno, inmóvil, en un mundo sin tiempo ni espacio, es decir, un poco recordando el mito de la caverna, ¿no? El que ya encontró realmente la unidad de todo, vive fuera del tiempo y del espacio. Y en el otro extremo estaría las personas que no son conscientes de su ignorancia y que viven de alguna manera detrás de lo que va a llamar sombras, ¿no? Es decir, cosas que no realmente le van a llenar profundamente, ¿no? En medio estaría el filósofo, que sería el que busca porque es consciente de su ignorancia. Aquí, una vez más, un guiño a Sócrates, ¿no? Para Bruno, el filósofo es consciente de su ignorancia, pero quiere adquirir sabiduría, y esa es la tensión que le mueve, ¿no? Por lo tanto, la definición de filosofía para Giordano Bruno se atiene también al mundo socrático, ¿no? Y él recoge una filosofía realmente global, ¿no? Es una filosofía que tiene en cuenta una visión del cosmos o de la naturaleza en su conjunto. Hay una cosmovisión y que se marca muy bien en tres de los diálogos italianos, ¿no? En la Cena de la Ceniza, en el del Inmenso y el de la Causa. Pero tiene también una filosofía moral en los diálogos fundamentales de la expulsión de la bestia triunfante y la cábala del caballo Pegaso, y también una filosofía que podríamos llamar mística, porque en los heroicos furores marca el camino, el sendero que debe de ir recorriendo realmente el buscador, que quiere encontrar lo que hay de lo uno en sí, esa divinidad presente también en el ser humano. Por lo tanto, una filosofía global sí está abarcando el mundo, la sociedad y el ser humano, ¿no? Uno consigo mismo.
Con respecto del mundo o a la naturaleza entendida pues como el conjunto del cosmos y de los seres que viven en el cosmos, incluido obviamente la Tierra y sus seres, ¿no? La naturaleza es todo el conjunto del cosmos, ¿vale? Para Bruno, esa visión de la naturaleza o del cosmos es muy rompedora, porque en su momento histórico, es verdad que ya Copérnico, que murió 2 años antes de que naciera Bruno, Copérnico ya había lanzado la teoría heliocéntrica, rompió el esquema del mundo antiguo, ¿no? Que estuvo durante 1300 años presente, una visión donde la Tierra era el centro de todo, ¿no? Pero realmente a Copérnico lo publicó muy tarde ese texto porque no se fiaba, le habían aconsejado que no y al final lo publicó poco antes de morir. Y esto no era creído todavía, de hecho a Galileo lo juzgaron en 1633, o sea, 33 años después de que muriera Bruno. Fue juzgado y se tuvo que retractar por defender las teorías heliocéntricas. O sea, fijaros lo que tarda, el tiempo que se tarda en que una sociedad, en cualquier momento histórico, acepte paradigmas que rompen de cuajo lo que está aceptado en el momento. Y obviamente Bruno defiende las tesis de Copérnico, pero va mucho más allá, porque Bruno va a hablar de infinito, del infinito universo y de infinitos mundos, algo que nunca le va a perdonar las autoridades que luego le juzgaron de la Iglesia, ¿no? Y habla de que ese universo o esos infinitos mundos, habla de que todos esos seres estelares, todos esos planetas y estrellas, etcétera, son seres, es decir, tienen vida, tienen inteligencia, tienen voluntad como expresión de lo uno de lo que forman parte. Porque una vez más la visión de la unidad es patente en Bruno también, recogiendo la visión de la sabiduría antigua, ¿no? Si el universo es una unidad y hay un uno como principio, si queréis podemos llamarle Dios, que se está expresando en toda esa naturaleza que ha emanado de él. Por lo tanto, la idea de que ese uno o esa divinidad está presente en todo lo que se ha emanado, en toda la naturaleza. No hay ningún ser que no tenga esa divinidad en sí, ¿no? Él trata de reunificar nuevamente materia y forma, o si queréis, alma y materia. Sí, están íntimamente ligadas, porque el espíritu no puede expresarse si no es en la materia, y la materia no puede moverse internamente si no es por el espíritu. Es decir, materia y espíritu están engarzados, ¿no? Lo cual va a romper también la tesis aceptada durante todo el mundo, digamos, toda la visión cristiana, ¿no? Toda la Edad Media, porque, claro, fijaros que en la visión cristiana Dios está allí y la naturaleza es ajena incluso a quien la ha creado, porque en teoría la ha creado Dios, pero Dios no está inserto, implícito en ella. Por lo tanto, solo el hombre puede tener esa relación con la divinidad a través de la fe, o en el caso de los protestantes, ya se había producido la Reforma en tiempo de Bruno, en el caso de los protestantes solo a través de la gracia e individualmente, ¿no? Entonces, claro, eso va a romper de raíz también esa visión establecida por el dogma cristiano. Bruno habla de que ese universo es infinito, que no tiene principio, que no tiene fin, y que los mundos también son infinitos.
Si hubiera podido ver lo que está ahora descubriendo estos telescopios maravillosos, el Hubble y el que han lanzado hace 2 años, bueno, es impresionante. Todos esos cuerpos celestes, como la propia Tierra, tienen entonces vida y tienen esa divinidad o ese influjo, esa fuerza vital, habla de él, intrínseca en ellos, que es lo que les mueve, ¿no? Y con respecto a su filosofía moral, con respecto a la sociedad, Bruno vive en un tiempo tremendamente difícil. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVI, él muere en el 1600, ¿no? Él piensa realmente que es el momento adecuado para lanzar esta nueva filosofía, estas nuevas ideas. Y él se siente que está llamado para mover en la sociedad de su tiempo estas ideas y, de alguna manera, como he dicho antes, volver a restaurar esa unión del hombre con la naturaleza, ¿no? Él piensa que hay una alternancia cíclica, le llama alternancia vicisitudinal, es decir, que hay ciclos que son adecuados para unas cosas y ciclos también en las sociedades que son adecuados para otras. Y él piensa que ha llegado el momento de volver a renovar esta visión, volver a rescatar una visión de la naturaleza y del ser humano diferente, ¿no? Entonces, por otro lado, en Europa la guerra de religión están generando una verdadera ruina en toda Europa, prácticamente. Él, en su huida de lo que ahora es Italia, él tiene que huir de Nápoles muy pronto, con 28 años, 4 años después de ser ordenado tiene que huir porque ya le abren un proceso, la Inquisición, renuncia a sus hábitos en Roma, pero tiene que huir fuera de la actual Italia y viaja por media Europa, ¿no? Y en Francia, donde va a estar 4 años, primero en Toulouse, 2 años, luego en París, allí va a estar recibido por la corte de Enrique III, que reúne a muchos sabios de su tiempo, ¿no? Y el problema que trataba y que le preocupaba enormemente a estos gobernantes, no solo a Enrique III, Isabel I estaba igualmente preocupada, porque claro, las guerras de religión entre protestantes y cristianos no afectaban solo a los estados, sino dentro de la misma sociedad había ya divisiones y realmente una polaridad tremenda entre las propias, y esto preocupaba. Enrique III le daba igual ser protestante o ser cristiano, pero claro, estaba viendo que el problema era tremendo, ¿no? Y entonces preocupaba mucho, sobre todo, hablar de la religión y de la moral, ¿no? De cómo restaurar, ¿no? Y ahí invitó a Giordano Bruno, que estuvo en estas charlas, que las hacían en el Colegio Real, que había fundado Francisco I, que ahora es el College. Justamente las hacían allí porque allí, esto se creó al margen de la Sorbona, porque allí sí podían hablar libremente los heterodoxos, en la Sorbona no, ¿no? Y Harry me decía el otro día que el College de Francia sigue teniendo esa línea, es decir, allí van los conferenciantes o los investigadores que de alguna manera les resultaría más complicado hablar en la Academia de la Sorbona. Bueno, pues allí divagaron mucho y escucharon a Giordano Bruno sus ideas sobre la moral, ¿no? La religión debe de estar al servicio del Estado o el Estado al servicio de la religión. Esto es lo que hablaba, entre otras muchas cosas, porque la pugna era esa, ¿no? En Inglaterra lo resolvieron por la vía urgente luego, ¿no? Es decir, el calvinismo se puso al servicio de la reina y punto, ¿no? Pero en el resto de estados ocasionó mucha sangre y mucho gasto, ¿no? Bruno habla de los... Muy bien de tiempo. Uf, no me va a dar tiempo de... Bueno, corto y luego hacemos diálogo.
sí voy a decir algo sobre por qué él ataca mucho lo que llama a los pedantes en su tiempo, ¿no? Que justamente hay gente que se cree que sabe, pero en realidad no sabe, y pone la imagen, recogida también de Erasmo, que lo había comentado, de los silenos invertidos, ¿no? Los silenos son unas figuras que aparecen en los cortejos del orfismo, ¿no? De la religión órfica, y son unas figuras monstruosas, deformadas, muy feas por fuera, pero que llevaban un tesoro dentro, ¿no? O sea, haciendo el guiño a que realmente lo valioso está en el interior, no en lo que vemos, ¿no? Pero la figura del sileno invertido es justo lo contrario. Aparentemente todo está muy bien, pero por dentro hay vacío, no hay nada, ¿no? Entonces él ataca mucho a esos pedantes o a esos silenos invertidos que están dando la apariencia de una sabiduría, pero en realidad lo que están es engañando al pueblo. Y para terminar, porque tengo otra parte respecto del ser humano, porque él marca en los heroicos furores cuál es el camino a seguir por quien quiere realmente encontrarse en profundidad a sí mismo. El conocimiento de sí mismo para Bruno es llegar a encontrar y a vivir esa parte inmortal en nosotros, esa parte que de divino hay también, como en toda la naturaleza, en el ser humano. Y ese es el camino que él va describiendo, sobre todo en los heroicos furores. Es como una ascensión progresiva, dificultosa, pero apasionante. Y bueno, viene a decir de alguna manera, utilizando también algunos otros mitos, el propio mito de Narciso, ¿no? Que cómo vamos a buscar en otro lugar lo que tenemos en nosotros mismos. Como diría Paracelso también, ¿para qué ser otro si podemos ser uno mismo? ¿O para qué vamos a ser esclavos de otros si podemos ser dueños de nosotros mismos? Y ese es un poco el trasfondo en la clave individual de esa búsqueda de sí mismo, que no es una búsqueda, y lo aclara muy bien, de un Dios personal al estilo de San Agustín, que también hablaba de ese conocerse a uno mismo, sino porque no es un Dios personal lo que busca, lo que busca es el reflejo de esa fuerza vital, de esa divinidad que está también presente en nosotros. Y bueno, lo dejo aquí, ahora si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Antonio. Bueno, como veis, evidentemente esta mesa redonda no nos da para poder profundizar todo lo que nos gustaría, pero sí por lo menos para abrir boca y de alguna forma también pues incentivar esa inquietud que hablaba al principio y que podamos acercarnos a estos personajes no desde ese punto intelectual, que es como se enseña, por desgracia, hoy en día en los institutos se da la filosofía de una manera lineal, datos, se da información, pero no se da la parte formativa que tiene la filosofía tan importante para desarrollar algo tan singular y propio del ser humano como el pensamiento crítico, la capacidad de pensar por nosotros mismos. Me ha gustado mucho esa frase con la que has terminado, ¿para qué ser otros si podemos ser nosotros mismos? Y que nos daría para muchísimas clases y conferencias a ver cómo poder llegar a ser más nosotros mismos. Bueno, muchas gracias, y ahora si queréis después abrimos un pequeño debate, pero antes pues, la producción, un aplauso.